Bueno, durante la semana, como decía Sonia, meditaba sobre esta prédica. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Recordé cuando hace algunos años estaba a cargo de la banca preferente de una prestigiosa institución financiera. Y en ese tiempo mi único objetivo era ser el número 1 en rendimiento o en resultados comerciales, porque era muy famoso ganar ese puesto. Debo confesarle que era hediondo orgullo y vanagloria. Y con esto quiero dejar en claro que yo no estoy en contra de que se premie el éxito, ni menos que no se reconozca. Pero lo relevante son las motivaciones de nuestro corazón cuando buscamos tener éxito. Y aunque en ese tiempo yo ya estaba viviendo un proceso, Dios había venido sobre mi vida y sobre nuestro matrimonio, y Él estaba trabajando en todas las áreas de mi vida, donde, dado que había entregado con pasión mi vida al Señor, y el número 1 ya no era algo importante, salvo, y esto es para todos, el ser siempre honesto con nuestro trabajo. Es más, justo el año en que me tomé obligado 2 periodos de vacaciones, porque tenía tantas vacaciones acumuladas que me obligaron a la empresa a tomarnos, nació un ministerio. Era necesario que un grupo viajara a Estados Unidos para llevar el encuentro matrimonial en habla hispana. Bueno, viajamos con Sonia junto a 21 hermanos y déjame decirte que fue algo hermoso y es un tema para otra prédica. Pero en ese tiempo la empresa hacía esta premiación que yo les hablaba, algo muy atractivo. Se hacía en un lugar de masiva concurrencia y de masiva asistencia. Y al número 1 se le ponía una canción que en ese tiempo se llamaba We Are the Champion. Recuerdo que el año que estuve más ausente, donde mis ojos estuvieron más que nunca puestos en la palabra de Dios y también en servirlo de todo corazón, fue precisamente ese año que mi oficina ganó el primer lugar. Y fue algo así. Bueno. Gracias, Cristian. Fue emocionante porque cuando yo ya no lo esperaba, el Señor me exaltó y recibí este reconocimiento, donde se hizo la premiación más grande que yo recuerdo. Le hicieron en un estadio que está aquí en San Carlos de Apoquindo, de un equipito que yo no voy a nombrar, pero fue una tremenda fiesta que se hizo, pero que no es nada, pero nada comparable con lo que hoy yo les voy a hablar. Me refiero al ingreso triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. En este pasaje que se leyó, Él es aclamado como un rey. Por eso le he puesto por nombre a este sermón, Viene un rey. Un rey que escogió humildemente entrar sobre un burrito. Y qué ejemplo para darme cuenta que el que recibió el premio en aquel entonces, en ese estadio, fue un burrito gracias al que había venido sobre mí. Él era el que me exaltaba. Fue un año glorioso porque el número 1 tenía además la oportunidad de ser famoso, pero eso me permitía dar testimonio de Jesús sin temor. Dar testimonio en esa empresa de Jesús sin ninguna vergüenza, donde varios de mi equipo entregaron sus vidas al Señor. Eso sí que es éxito. Desde entonces nunca más he dejado y nunca lo dejaré de hacer, de proclamar la palabra del Señor. Pero vamos a la previa de su entrada. Por más de 3 años
el Señor había estado enseñando la palabra. Él había hecho muchos milagros, sanidades, liberaciones, pero ahora se encontraba precisamente en lo que sería el principio del fin de su ministerio aquí en la tierra. Su entrada triunfal en Jerusalén iba a desencadenar una serie de acontecimientos que terminarían con Jesús entregando su preciosa vida en la cruz. Jesús, en su entrada triunfal, nos empieza a mostrar que ya estaba preparado para dar cumplimiento del propósito por el cual Él había venido. Y Él lo había proclamado cuando Él dijo: yo no vine a ser servido, sino que a servir. Esa es una frase que rompe los esquemas, es una frase que rompe cualquier esquema, porque como un rey sirviendo, un rey que viene a dar su vida por todos nosotros, Jesús entraría como rey, pero en la posición de un siervo que está dispuesto a entregarlo todo, y entregar su vida por muchos. Esta vez Él no llegó a Jerusalén en un carruaje. Él no venía en un caballo blanco. Él no venía acompañado de ejércitos, pero créanme que Él lo hará. Ahora lo hacía montado en un pollino, rodeado de sus discípulos, rodeado de una multitud que lo aclamaba. Lo aclamarían, pero ninguno tenía el entendimiento de lo que verdaderamente esta entrada significaba. Jesús entraría a Jerusalén para ser condenado a muerte precisamente en una fiesta donde eran sacrificados miles de corderos, que por cierto eran incapaces esos sacrificios de perdonar los pecados. Pero eso sí, esos sacrificios señalaban a uno que iba a ser sacrificado, el verdadero y el último cordero pascual que quita verdaderamente el pecado del mundo. El justo venía a morir por los injustos, para llevarnos de regreso a Dios. Él venía a clavar la larga lista que todos nosotros tenemos, que nos condena. Él la venía a clavar en la cruz, mostrando con esto que la muerte de nuestro Señor en la cruz es el tema central de toda la historia de la humanidad. Es tan impactante que provoca una línea en la historia de la humanidad que demarca todo. Porque a contar de la cruz, a un lado están los que se salvan y al otro lado están los que se pierden. Así de impactante es el significado de la cruz. Los acontecimientos que se relatan en los 4 evangelios de esta última semana implican un tercio de ellos. La entrada triunfal es uno de los pocos eventos que relatan precisamente los 4 evangelios. Es un pasaje sensible, es un pasaje de un profundo significado espiritual que ni sus discípulos sabían ni entendían del impacto que esto verdaderamente causaría. El pueblo de Dios se preparaba en ese momento para la fiesta de Pascua, como también Satanás se preparaba para cumplir con lo que él tenía planificado. Usando a Judas, que nunca entendió en qué consistía la misión de Jesús. Quizás porque su ambición por el dinero, su ambición por las posiciones, no podían lograrse siguiendo el mensaje de Jesús. Hoy día muchos que tienen, por ejemplo, dinero, mucho dinero o en abundancia, dejan a Jesús. Unos porque tienen todas sus necesidades básicas satisfechas. Se olvidan precisamente del bendecidor. Y otros por su inmadurez y ante la carencia de dinero, lo único que hacen es reclamar en contra de Dios. Se enojan con Él y se alejan de Él. Porque piensan que de alguna manera es obligación de Dios suplir esas necesidades. Otras buscan apitutarse con las cosas del mundo. Y cuando estamos en el mundo, Dios verdaderamente nos incomoda, por lo tanto, los dejan de lado.
Ahí estaba Jesús, próximo a una gran festividad. Judíos de todas partes convergían en Jerusalén para celebrar uno de los acontecimientos más importantes de la historia del pueblo de Dios. Queridos, él supuso, Satanás supuso que la muerte de Jesús daría por terminada su misión y detendría de esa forma el plan de Dios. Satanás no sabía que la muerte de Jesús era la parte más importante del plan de Dios. Vamos entonces a esa entrada triunfal que comienza en el verso 30, cuando Jesús le pide a sus discípulos que vayan, dice, a la aldea del frente a buscar un pollino de asna, que nadie había montado jamás. Tenían que traérselo a Jesús. Me preguntaba, ¿cómo sabía Jesús dónde estaba ese pollino? Y que además nadie lo había montado. Y eso es muy simple, porque Jesús siempre tuvo un conocimiento sobrenatural y además porque Jesús es Dios. Porque Él controla todo, Él lo conoce todo y ningún burro está fuera de su control. Así que, hermanos, podemos sentirnos aliviados. Dios siempre en control. Todo estaba planeado hasta el más mínimo detalle. El destino de Jesús no estaba en mano de ningún poder. Todos, sin darse cuenta, estaban siendo parte del cumplimiento y del plan de Dios. Porque Dios siempre está en control. Queridos, siempre tengamos claro que nuestro Señor Jesús no fue usado. Él fue voluntariamente a pagar lo que tú y yo merecíamos. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Quizás algunos se preguntan, ¿por qué Jesús tenía que entrar montado en un pollino? Y nos extrañe la obediencia de los discípulos, más encima, que van a buscarlo sin cuestionar nada, van a buscar ese animal. Y claro, primero que nada no era llegar y tomar un asno por el solo hecho de que el Señor lo dijo. No debe haber sido fácil para ellos. Conociéndome, si yo hubiese estado ahí, yo le habría hecho 1000 preguntas. ¿Pero qué onda? ¿Y por qué? ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y quién es el dueño? Y me habría cuestionado muchísimo, porque cómo dos extraños iban a llegar y tomar un pollino, un asno, y salir de ahí. Yo creo que en ese tiempo tener un pollino era equivalente a tener un auto del año, no sé, pero debe haber sido algo valioso. Pero no me cabe duda que el Señor conocía el corazón del dueño de ese pollino. Y este dueño, cuando escuchara, el Señor lo necesita, ¡wow!, lo iba a entregar de inmediato, porque conocía a Jesús y confiaba en Él. Y ante la pregunta, el Señor te necesita, ¿cuál va a ser tu respuesta, querido hermano? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Pero respondiendo a la pregunta inicial de por qué un pollino, la respuesta está en una profecía. Y así como se cumplieron todas las profecías que está en Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía fue dada 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como se cumplió esta profecía, hay otras que dicen que Él vuelve a tomar su lugar. Y habrá una nueva entrada triunfal. Y tenemos que prepararnos para eso, porque esta será la culminación de toda la historia humana. Se abrirán los cielos, dice su palabra, y todos veremos a Jesucristo. Todos lo van a ver. Y esta vez, no como un cordero, sino que como un guerrero montado en un caballo blanco, que eso es un símbolo de victoria. Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Amén. Jesucristo vino primero como un cordero para ser inmolado por el pecado, pero volverá, y volverá como vencedor, volverá como rey para llevar a cabo el juicio.
Su primera venida trajo perdón, pero su segunda venida traerá juicio. Él vendrá a poner a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Y es Él el que subirá en el trono desde donde gobernará con justicia, con sabiduría y con paz. Pero en su primera entrada triunfal, Él venía con un solo propósito: subirse voluntariamente a la cruz. Él vino en rescate de todo aquel que en Él cree. Él vino a buscar a los perdidos. Él vino a dar su vida por los enemigos. El Rey de Reyes no tenía ninguna posesión. Tuvo que pedir prestado un pollino para entrar a Jerusalén. Hasta su sepulcro fue una tumba prestada. No tuvo un lugar donde descansar. Pero eso sí, todo Él siempre fue y sigue siendo el Rey. Durante la fiesta de la Pascua, la población de Jerusalén se triplicaba. Todo nos muestra que probablemente Jesús ese día fue recibido por miles y miles de personas que gritaban. ¿Qué gritaban? La palabra lo dijo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Me imaginé la euforia que tenían estas personas. Cientos de años este pueblo escogido por Dios estaba esperando la venida de su Mesías, y ahora al fin lo veían entrando. Muchos ponían sus mantos sobre el camino, otros le daban la bienvenida con ramos, como era típico en la historia de este pueblo para recibir un rey. Y así muchos o miles gritaban: ¡Hosana! 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 Que significa sálvanos, sálvanos. En este momento la multitud se manifestaba de que Jesús era el gran libertador. Por siglos habían cantado el Salmo 118, aquel que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora, al ver a Jesús, empiezan entonces a cantarlo. Obviamente que parecían estar convencidos que Jesús había venido a establecer el reino mesiánico tan esperado. Ellos sabían de las muchas señales, ellos sabían de sus milagros, ellos sabían de la resurrección de Lázaro, ellos sabían que Jesús calmaba las tempestades, ellos sabían que hasta la creación le obedecía, ellos sabían que este rey era quien los liberaría del cautiverio. Era una euforia total. Y si Jesús en ese momento hubiese querido levantar una revuelta, créanme que lo habría hecho. Sin embargo, esa misma gente, al poco tiempo, iba a pedir a gritos que Jesús fuera crucificado. Porque precisamente Jesús no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros también cuando queremos que Jesús intervenga en una necesidad, intervenga en una situación que nos aflige? Pero siempre queremos que lo haga según nuestra forma, según nuestra necesidad y según lo que nosotros esperamos. Y especialmente cuando anhelamos que sea Él nuestro vengador. Ellos querían un líder que devolviera a la nación de Israel todo el esplendor, toda la prosperidad que llegaron a tener con el rey David y después con Salomón. Ellos querían volver a ser una nación poderosa. Ellos querían que las glorias pasadas volvieran de nuevo, pero de alguna manera empezaron a darse cuenta que Él no había venido a conquistar, sino que Él había venido a morir por otra causa. Él había venido a morir por sus pecados. Jesús, en vez de atacar el poder romano, Él le estaba mostrando a este pueblo que estaban apartados de Dios, le estaba mostrando que la religión que ellos seguían era una religión vacía, llena de rituales, llena de reglas, una religión que los llenaba de obstáculos para tener una verdadera relación, una intimidad con su Creador. Ellos querían al Mesías que alimentaba multitudes y no a uno que estuviera dispuesto a ir a la cruz. Ellos aclamaban a Jesús por una motivación equivocada, tal cual como lo hacemos nosotros muchas veces con motivaciones erradas, como que lo adulamos cuando nos ponemos a orar con Él,
como que le ponemos un poquito de más, si lo adulamos para que Él haga lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros deseamos. Pero una motivación, hermano mío, alineado con Dios, es cuando lo hacemos porque reconocemos quién es Él y deseamos verdaderamente hacer su voluntad. Vivir una vida en obediencia a sus enseñanzas, conociendo y poniendo en práctica su palabra, porque Él es la palabra y nuestra fe debe estar siempre basada en lo que Él dijo. No hay otra oportunidad. Tristemente, hoy muchos alaban a Cristo y lo alaban de acuerdo a cómo lo tienen en su imaginación. Lo alaban porque piensan que se puede usar a nuestro propio antojo para satisfacer nuestros deseos egoístas, olvidándonos que el Rey, que Él es un Rey que vino a transformar nuestros corazones. Es cuando irrumpe en la vida de nosotros. Él quiere cambiar esos corazones egocéntricos, que Él quiere poner un nuevo corazón, dice su palabra. Dice un corazón que seamos entendidos. Tenemos la obligación de ser entendidos en los tiempos y eso lo da el conocimiento de su palabra. Él quiere ponernos un corazón tierno, un corazón receptivo. Él quiere poner en nosotros un corazón obediente y atentos siempre a escuchar la voz de Dios. Ese domingo de Ramos, una multitud aclamaba a Jesús como rey. Incluso algunos estaban dispuestos a coronarlo como rey. Pero Jesús no fue eso lo que vio. ¿Y saben ustedes qué es lo que vio? El verso 41 nos revela que Él lloró. Él lloró por la ciudad de Jerusalén. Cristo lloró por la incredulidad de la gente. Y a pesar de toda esa parafernalia, de toda esa aclamación, Él veía que tenían un corazón de piedra. Él lloró por toda esa gente que más tarde le iba a pedir a un procurador romano a gritos que lo mataran. Que a gritos le iban a pedir que fuera crucificado. Lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel y sobre todo por todo aquel que lo niega. Versos 41, de 43 al 44 dicen: vendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué triste que conocieron el día de la visitación, pero no lo recibieron. Y vinieron las dramáticas consecuencias. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano sitió Jerusalén. Los soldados entraron a la ciudad y los masacraron. Se calcula que más de 1 millón de judíos murieron en la masacre y muchos de los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos. Déjame decirte que por oír una voz equivocada, por tener una expectativa errónea, hasta por un pecado, nos puede llevar a rechazar al Rey, trayendo horribles consecuencias. Cristo lloró por la dureza de ese pueblo que lo aclamó, pero que no estaba dispuesto a hacer su voluntad. ¿No es acaso también lo vemos eso hoy en día? Hermanos amados, que el Señor nos ayude para que no seamos como esa multitud que llenó su boca de alabanzas, pero su corazón estaba vacío, tenían un corazón religioso. Hermanos, que el Señor este domingo de Ramos nos permita tener un corazón dispuesto a servir al Rey que viene. Ser obedientes, que esta vez Jesús encuentre una iglesia que se despoja de toda religiosidad, una iglesia vacía y ritualista, que Él vea una iglesia que está con los brazos abiertos, animando, pues muchos pueden venir a los pies de nuestro Salvador y de nuestro Rey, y nosotros tenemos mucho que hacer en eso. Dios nos ha dado muchos ministerios en nuestra iglesia, y muchos de nosotros podemos reconocer gloriosos ministerios, y en la vida personal a muchos de ustedes también le ha dado muchos éxitos. Muchos están viviendo éxito.
Pero tenemos que tener cuidado. Cuidado con los aplausos. Cuidado que nos pueden confundir, nos pueden marear, como también nos pueden marear los éxitos que el mundo nos ofrece. Hermano, nunca le quitemos la gloria a nuestro Dios. Yo pensaba en ese pollino. Y si esto pudiera ser real, y si en algún momento pudiera haber entrado en su cabeza la idea de que todos esos aplausos y cánticos eran por causa de él, al hacer esta meditación, yo decía, si yo hubiese sido el pollino, si yo hubiese sido el burro, me habría encantado tener la oportunidad de darle toda la alabanza y toda la gloria a él. Meditaba que cuando estábamos en nuestra mejor condición espiritual, entonces tenemos claro que no somos más que un burrito donde Cristo cabalga. Pero no somos cualquier burrito, sino que tenemos que ser un burrito fiel. Uno que diga, quiero ser ese burrito para que tú seas aclamado en el mundo. Es necesario entender que Jesús es la raíz, es el tema esencial de nuestras vidas. Él es lo más preciado que nosotros podemos tener y que Él verdaderamente es nuestro Rey. Sé que hay obstáculos, pero nunca debemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Ese momento siempre debe ser un tesoro en nuestro recuerdo. Aunque en ocasiones hay áreas en nuestras vidas que no están resueltas y nos permiten darnos algunas vueltecitas en Egipto. No los hermanos que están acá, sino que los de afuera. Esas vueltecitas que traen tanto daño a nuestras vidas. Y no solo a nuestras vidas. Cada vez que nos damos una vueltecita por Egipto, también dañamos a nuestro entorno. Queridos, no nos demos esos gustitos. Hoy estamos iniciando Semana Santa y es necesario entender el significado de los acontecimientos de esos días. Y así podremos tener unos días memorables, que podamos entregarle toda nuestra desobediencia, que podamos entregarle al fin nuestros malos hábitos y que podamos entregarle aquello que algunos podemos hacer en lo secreto, creyendo que nadie nos ve. Así que anhelo con todo mi corazón que hoy sea una gran oportunidad para recibir al Rey que viene entrando. Que hoy pueda ser la ocasión de reconciliarnos con Él. Que pueda ser la ocasión que ese Rey entre a tu hogar y traiga paz y reconciliación, sabiendo que Él es nuestro Salvador y en quien podemos encontrar restauración, en nadie más, hermanos. Es una desgracia rechazar al Dios de gracia, que lo único que quiere es cosas buenas para los que los aman, para todo aquel que ha nacido de nuevo. No hay nada mejor que recibir el perdón de Dios y dormir tranquilo. Tenemos que tomar una decisión. O somos de aquellos que ponían sus mantos, ramas de árboles, pero no se daban cuenta ni apreciaban al Rey que tenían frente a ellos. O somos de aquellos que tomamos la decisión de recibirnos, arrepentirnos de todo corazón y volvernos al camino y entregar nuestras vidas a Jesús, quien es digno, el único digno de recibir todo honor y toda gloria. Cristo es nuestra justicia. Él es quien nos hace aceptos a Dios. Él es quien nos da entrada al cielo. Y si no es por Él, no hay ninguna otra manera. Algunos piensan que pueden hacer tratando de ser una buena persona. Déjame decirte que es mejor que vayas a pedir un número y te pongas a la fila. Pero te voy a decir algo peor. Esa fila es estática porque esa fila no avanza. Es una fila que no avanza porque el único camino que te va a llevar esa condición, apartado de Dios, es hacia la perdición. Nadie va a entrar de esa forma. Solamente hay una manera de ser aceptado por Dios y eso tiene un nombre: Jesús. Jesús. No hay otro nombre. Al celebrar la entrada triunfal, recordamos al Señor por su amor, lo recordamos por su misericordia, lo recordamos por su gracia, lo recordamos por su obra sacrificial, y al hacerlo regresamos a esos impactantes días donde el perfecto amor de Dios por nosotros se desplegó en la cruz. Esta semana
celebramos algo muy especial. Y por eso, queridos, anhelo con todo mi corazón, y créanme verdaderamente, les quiero hacer esta mañana una presentación. Anhelo que sea la mejor presentación de mi vida. Iglesia de la Trinidad, y aquellos que están conectados también, pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. Yo les quiero presentar a alguien que está a la puerta. Él está esperando. Es mi honor, queridos hermanos, presentar a uno que no necesita presentación. Sus logros son tantos que incluso sus seguidores decían que no cabrían libros para escribir todo lo que él hizo. Les voy a presentar el que ha hecho posible lo imposible, que fue venerado desde su nacimiento. Su padre escribió un libro para él y por él, y ese libro ha estado por toda la eternidad como el libro más vendido de toda la humanidad. Él alimentó a 5.000 almas con tan solo 5 panes y 2 peces. Él preparó un grupo de hombres que conquistaron al mundo con el mensaje que él les dio. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el príncipe de paz. Él es un rey que es definitivamente mayor que todos nosotros. Él es el rey que debe ser aclamado como rey, servido como rey y glorificado como rey. Él quiere a su novia que esté preparada, porque el rey ya viene, regresa en gloria. Y hay de aquellos que lo reconozcan, que no lo reconozcan como rey de reyes y señor de señores. Juan Carlos, te pido que me acompañes, por favor. Iglesia, y tú que estás en casa, también, por favor, escuchen. Les quiero pedir un favor. Es más, se los ruego, les ruego, por favor, que todos ustedes se pongan de pie. Por favor, pónganse de pie. Porque en esta presentación quiero que todos juntos le demos la bienvenida al Rey designado por Dios. Iglesia, quiero pedirle más adelante que ustedes aplauden y que mostremos nuestro amor por el que vino. Iglesia, esta mañana yo te presento a Jesús, al único Rey y Salvador. Declaremos todos juntos, en unidad, como lo hicieron en ese tiempo, pero con la convicción hoy día de que Él es verdaderamente el Mesías esperado. Que todos juntos repitamos 3 veces lo que dice ahí en pantalla. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Démosle un aplauso al Rey. Él es el Rey. Él es el único Rey en la tierra. No hay más Rey en nuestro Señor Jesús. Él es el Rey que irrumpe. Él es el Rey que sana. Él es el Rey que restaura familias. Es el Rey que da oportunidades. Él es el Rey que levanta a los hijos. Él es nuestro Rey. Y a Él aclamamos en este día y te recibimos, Señor. Te abrimos nuestro corazón porque tú, solo tú, eres Rey. Gracias, Jesús.